Llegó en mitad de la noche, temblando por el frío y por algo más profundo que el viento o la lluvia. Lo vi desde el marco de la puerta, los ojos llenos de un miedo que no tenía nombre, el cuerpo rígido por la tormenta, pero su verdadero temor no venía del exterior. Eran sus propios sentimientos los que lo acorralaban. Aquellos que nadie enseñaba a nombrar, los que crecen en la oscuridad del silencio. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que no se trataba solo de darle refugio. Se avecinaba una batalla más grande, la de ser uno mismo. El temporal había dejado el pueblo a oscuras. Sin electricidad, sin ruido, solo el rugido distante de la tormenta arrastrando ramas, luces intermitentes de coches que no se detenían. Y entonces, él apareció. Alejandro. Después de tantos meses sin vernos, su llegada no podía ser más inesperada. Había pasado más de un año desde la última vez que intercambiamos más de unas palabras corteses. La universidad quedó atrás, las rutinas nos separaron. Pero esa noche el destino, o quizá algo que ambos fingimos no entender, lo empujó hasta mi puerta. Entró sin pedir permiso, como si supiera que siempre habría un espacio para él. Apenas dijo nada. Solo murmuró que su edificio estaba sin calefacción, que la lluvia había entrado por las ventanas y que necesitaba un lugar seco para pasar la noche. Me limité a asentir, sin hacer preguntas. La forma en que evitaba mi mirada decía más que cualquier excusa. Había algo en su presencia que desajustaba el equilibrio de la habitación. No era la humedad de su ropa ni el goteo de su pelo. Era otra cosa. Algo invisible pero punzante. Como si el aire se volviera más denso entre nosotros. Lo conocía demasiado bien. Su forma de moverse, sus silencios, la manera en que respiraba cuando no sabía cómo decir lo que sentía. Y esa noche, todos esos detalles se amplificaron. Durante años compartimos más que cafés y apuntes. Momentos de intimidad disfrazados de amistad. Risas que se prolongaban más de lo necesario, toques que duraban un segundo más de lo aceptable. Nunca lo nombramos. Nunca cruzamos esa línea. Pero ahora, con el mundo exterior cayéndose a pedazos, todo parecía suspendido. Como si el tiempo se detuviera solo para confrontarnos con lo que siempre estuvo ahí. Se sentó en el sofá, mojado aún, el cuerpo tenso. Le ofrecí una manta, pero no la aceptó. Solo se quedó ahí, quieto, mirando un punto fijo en la pared, como si estuviera en guerra consigo mismo. El silencio era espeso. Yo también luchaba por mantener la compostura. No podía ignorar la cercanía, ni la memoria de tantas noches anteriores donde solo nos separaba una elección que ninguno se atrevió a tomar. El calor humano comenzó a reemplazar la falta de calefacción. No por el contacto físico, sino por la energía contenida. Un roce casual de rodillas al sentarse más cerca. Un suspiro demasiado profundo. Su respiración, agitada al principio, comenzó a calmarse. Y con cada segundo que pasaba, era más evidente que ninguno de los dos estaba allí solo por el clima. Pensé en decir algo, romper el hielo con algún comentario trivial. Pero lo que había entre nosotros no podía ser desviado con palabras vacías. Él sabía lo que yo sentía. Y yo sabía que él lo intuía desde hacía tiempo. La tensión no era nueva. Solo que ahora, por primera vez, ya no había nadie más mirando. Ningún aula, ningún grupo de amigos, ningún miedo a ser descubiertos. Solo él y yo. Dos hombres que, por años, evitaron verse con los ojos abiertos. Él al fin habló. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que la tormenta lo oyera. No preguntó si podía quedarse a dormir. No pidió explicaciones. Solo dijo mi nombre, como si fuera una confesión. Y ese solo gesto, esa palabra dicha con cuidado, me dejó sin aliento. No respondí. No podía. Todo en mí gritaba por mantener el control, pero el corazón ya no entendía de normas. En ese instante, comprendí que el verdadero riesgo no era ceder al deseo. El verdadero riesgo era seguir fingiendo que no existía. Y entonces ocurrió algo simple. Nada grandioso. Solo un movimiento leve, su mano rozó la mía sobre el cojín del sofá. Fue como si algo se abriera dentro de mí. Un acceso directo a todo lo que había callado. No lo miré. No lo aparté. Dejé que estuviera ahí, que tocara el límite que tantas veces temimos atravesar. Porque, al final, esa noche no se trataba de sobrevivir a la tormenta, sino de enfrentar lo que venía después. Durante años, lo nuestro tuvo otro nombre. Lo disfrazamos de amistad, de coincidencias, de bromas que cruzaban un límite invisible y regresaban justo a tiempo para no dejar huella. Pero ahora, sentados en el silencio de esa noche interminable, cada recuerdo volvía con una nitidez que dolía.
Las risas en la biblioteca cuando deberíamos haber estado estudiando. Las caminatas largas después de clases, cuando ninguno de los dos quería volver a casa. Las miradas que se extendían más de la cuenta, pero que siempre eran justificadas con una broma o un comentario trivial. Así empezó todo. En los márgenes. En la frontera de lo permitido. Alejandro siempre fue la chispa. El que encendía el ambiente sin esfuerzo. Su presencia tenía un peso extraño, no era solo carisma, era una especie de magnetismo que desordenaba mi respiración cuando estaba cerca. Yo, en cambio, aprendí a contener. A mantener los sentimientos en una caja cerrada con fuerza. La sociedad te enseña a sobrevivir así. Fingiendo. Ocultando. Hubo una tarde, hace años, que se quedó grabada en mí. La universidad estaba vacía por las vacaciones y él insistió en que fuéramos a pasear por la costa. Llovía apenas, una llovizna fina, pero no nos importó. Hablamos de todo y de nada. Y al final, mientras esperábamos que el autobús llegara, me miró en silencio durante varios segundos. Yo bajé la mirada. No dijo nada. No hizo nada. Pero ese instante marcó un antes y un después. Porque entendí que él también lo sentía. Aunque ninguno de los dos lo aceptara. Desde entonces, cada encuentro tuvo otro peso. Las palabras eran las mismas, pero el subtexto era otro. Si nuestras manos se rozaban, el tiempo se detenía. Si reía con mis chistes malos, lo hacía con una intensidad que no era solo cortesía. Y yo lo sabía. Él también. Pero ninguno fue capaz de romper el equilibrio. Vivíamos atrapados en una zona gris. Muy cerca para ser solo amigos. Muy lejos para ser algo más. Y así pasó el tiempo, entre encuentros que nos dejaban vacíos, entre abrazos que duraban lo suficiente para doler cuando terminaban. Hasta que un día, Alejandro simplemente desapareció. Cambió de ciudad. Se esfumó sin grandes despedidas. Lo entendí como una forma elegante de escapar de algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Yo también seguí con mi vida. O lo intenté. Pero su ausencia no fue silencio, fue ruido constante. Todo lo recordaba. La manera en que pronunciaba mi nombre. Cómo se quedaba callado cuando algo lo removía por dentro. Incluso las canciones que compartíamos por mensajes sin contexto. Era imposible borrar lo que nunca se dijo, pero que siempre estuvo ahí. Y ahora, él estaba de nuevo frente a mí. No como un recuerdo, sino como un presente incómodo y latente. La tensión no era nueva. Era antigua, vieja como nuestras miradas robadas en los pasillos, como los mensajes que nunca se enviaron. Solo que ahora, sin excusas, se había hecho imposible de ignorar. No hacían falta palabras. Cada movimiento suyo hablaba por él. El modo en que se acomodó en el sofá, sin mirarme del todo. El leve temblor en sus manos. Su presencia reactivó todo lo que me esforcé por enterrar. Y entonces lo supe, nunca dejamos de sentirlo. Solo lo habíamos reprimido hasta que doliera menos. El calor de su cuerpo al lado del mío rompía todas las defensas. No era necesario que me tocara. Bastaba con saber que estaba allí, respirando el mismo aire, sabiendo que había cruzado una ciudad en plena tormenta solo para estar cerca. Ninguna amistad se sostiene en ese tipo de silencios. Los recuerdos se amontonaban sin permiso. Aquella vez en mi cumpleaños, cuando se quedó hasta el final y se ofreció a ayudarme a limpiar. Se quedó más de una hora, sin decir que tenía que marcharse, sin tener ninguna razón para quedarse. O aquella noche en que bebimos más de la cuenta y, entre risas, me dijo que si fuéramos otro tipo de personas, todo sería más fácil. Luego se rió como si fuera una broma. Pero ambos sabíamos que no lo era. Ahora, verlo de nuevo era como abrir una herida que nunca sanó bien. Pero al mismo tiempo, era la única forma de respirar con libertad. Porque aunque el miedo seguía ahí, a la condena, al rechazo, al que dirán, también había algo más fuerte, el deseo de dejar de mentirnos. La atracción no era nueva. Lo nuevo era esta honestidad brutal con uno mismo. El saber que, por más que uno lo intente, hay verdades que no se pueden seguir enterrando. Y esa noche, con la ciudad paralizada por la tormenta, con el mundo detenido al otro lado de la ventana, entendí que Alejandro no vino solo por refugio. Vino a enfrentar lo que durante años evitamos mirar de frente. La mañana llegó sin previo aviso. El cielo aún encapotado, la ciudad despertando entre restos de tormenta, pero dentro del piso todo era más frío que la lluvia de la noche anterior. Alejandro se vistió rápido, sin buscar mis ojos. No hubo bromas, ni gestos lentos, ni esa cercanía cálida que había flotado entre nosotros durante horas. Solo urgencia. Una forma de salir sin dejar rastro.
Dijo gracias. Nada más. Como si lo vivido hubiese sido una cortesía, una anomalía que convenía olvidar. Cuando cerró la puerta tras de sí, el eco en la sala pareció arrastrar algo más que su ausencia. Se fue también la esperanza, el sentido, la certeza de que por fin habíamos dicho la verdad. No volví a saber de él en días. Ni un mensaje. Ni una señal. El silencio no era una pausa, era una barrera. Me encontré repasando cada gesto, cada palabra, buscando señales de arrepentimiento que no supe leer. Me convencí de que todo había sido un error. Que lo malinterpreté. Que confundí necesidad con deseo, cercanía con sentimiento. Pero no. No fue una ilusión. Lo que ocurrió esa noche fue real. Lo supe por el modo en que el cuerpo recordaba. Por la forma en que mi piel reaccionaba al solo imaginar su cercanía. Lo supe por la herida abierta que dejó su distancia. Intenté justificarlo. Pensé en su miedo, en lo que había arrastrado toda su vida sin poder nombrar. Sabía que su familia era conservadora. Que había crecido entre normas estrictas y expectativas inquebrantables. Para él, sentir lo que sentimos no era solo un conflicto interno, era una amenaza real. A su lugar en el mundo, a su historia, a la imagen que había construido frente a los demás. Pero incluso sabiendo eso, dolía. Porque mientras yo buscaba respuestas, él se escondía. Mientras yo intentaba respirar entre dudas, él se desvanecía. El silencio se convirtió en una condena que ninguno se atrevía a romper. Empecé a evitar los lugares donde solíamos coincidir. Dejé de escuchar las canciones que nos unían. Cerré las ventanas por las noches, no por el frío, sino para no recordar la forma en que su voz sonaba entre susurros. Cada rincón de mi espacio hablaba de él. Y sin embargo, su ausencia era ensordecedora. Una tarde, lo vi por casualidad. En un supermercado. Se detuvo al verme, como si el tiempo se hubiese congelado. No dijo mucho. Apenas un saludo forzado, una mirada esquiva. Evitó cualquier mención de lo ocurrido. Fingió normalidad. Como si la noche que compartimos no hubiera existido. Como si el temblor en sus dedos, el calor de nuestras manos, no tuviera peso. Salió de la tienda sin girarse. Y yo, parado entre estantes de productos sin sentido, entendí que había elegido olvidar. Que prefería el exilio de lo conocido antes que enfrentar lo que lo hacía vulnerable. Aquello no fue solo silencio. Fue traición. No porque esperara promesas. No porque creyera en finales felices. Sino porque, por una vez, habíamos sido honestos. Habíamos dejado caer las máscaras. Y él eligió volver a ponérsela. Esa noche no dormí. Pensé en escribirle, en reclamarle algo. Pero las palabras no salían. ¿Qué se le puede exigir a alguien que huye de sí mismo? ¿Cómo se reclama amor a quien nunca aprendió a aceptarse? Pasaron los días. Luego semanas. El mundo siguió, pero dentro de mí todo seguía detenido en ese sofá, en aquella noche donde el silencio no era vacío, sino todo lo que no supimos decir. Me sentí ingenuo. Ridículo. Por creer que bastaba un instante de verdad para cambiar años de miedo. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía esperando. No una explicación. Ni siquiera una disculpa. Solo un gesto. Algo que me dijera que no fui el único en sentir que el mundo había cambiado en esas horas suspendidas. Porque cuando uno ha sido visto de verdad, cuando ha sido tocado desde ese lugar donde ya no hay defensas, no puede regresar intacto. Alejandro lo sabía. Y aún así, eligió el silencio. La respuesta llegó de forma inesperada. Un mensaje, breve, sin adornos, no fue que no significara nada. Fue que significó demasiado. Lo leí varias veces. No por confusión, sino por incredulidad. Después de tantos días de vacío, de fingida indiferencia, de noches enteras masticando dudas, ese mensaje lo cambiaba todo. Pero no ofrecía consuelo. Solo abría otra puerta. Una que exigía enfrentarse con lo que ninguno había querido nombrar en voz alta. Horas después, llamó a mi puerta. No como la vez anterior, no empujado por el frío o el azar. Esta vez sus pasos eran deliberados. Tardó en hablar. Sus manos temblaban apenas. No por el clima. Por lo que traía dentro. No pidió entrar. Se quedó en el umbral, como si no supiera si tenía derecho a cruzarlo. Dijo que había estado esperando el momento. Que lo había pensado todo. Demasiado. Que intentó huir, pero que huir no apagaba nada. Solo postergaba la implosión.
Me miró a los ojos, por primera vez sin defensas, y lo entendí todo antes de que pronunciara palabra. No escapaba de mí. Escapaba de lo que despertaba en él. De lo que había tratado de suprimir durante años. Contó que creció rodeado de ideas rígidas, en un entorno donde todo lo que no entraba en el molde era motivo de burla o rechazo. Su familia, su trabajo, sus amistades, todo construido sobre una versión de sí mismo que no terminaba de encajar. Y esa noche, conmigo, el disfraz se rompió. Y eso lo aterrorizó. Le creí. No porque buscara excusas, sino porque vi el esfuerzo brutal que implicaba estar allí, enfrentando sus propias ruinas. No hablaba desde la culpa. Hablaba desde la herida. Me confesó que durante días intentó convencer a su mente de que lo que ocurrió entre nosotros fue un desliz, una confusión provocada por el contexto. Pero cada intento de olvidar lo hacía sentir más lejos de sí mismo. Lo observé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía el valor de ese momento. No todos los días alguien deja caer sus escudos. Me dijo que su mayor miedo no era ser rechazado, sino dejar de ser reconocido por quienes lo rodean. Que su padre solía bromear cruelmente sobre los que se desvían. Que sus compañeros en la oficina no ocultaban su desprecio cuando hablaban de los raros. Que siempre había aprendido a adaptarse. A fingir. A sobrevivir. Pero ahora, después de lo que habíamos vivido, ya no sabía cómo seguir haciéndolo. Reconocí su lucha. Yo también había aprendido a callar para conservar la calma. A reírme de lo que dolía. A aceptar migajas de afecto para no incomodar. Pero había un límite. Y esa noche, Alejandro lo había alcanzado. Me dijo que no esperaba que todo volviera a ser como antes. Ni pretendía que le perdonara el silencio. Solo necesitaba decir la verdad. Por fin. Porque seguir callando lo estaba quebrando por dentro. Hubo un momento en que pareció que iba a retroceder. Que todo lo que había dicho lo empujaba al borde del arrepentimiento. Pero no lo hizo. Se quedó. Dio un paso dentro. Y otro. Hasta que el espacio entre nosotros fue menor que el miedo. No lo abracé. No hacía falta. La cercanía hablaba por sí sola. Lo que temíamos había sucedido, la verdad había salido. Y no había forma de esconderla de nuevo. Lo invité a quedarse. No como la primera vez. No como refugio. Sino como acto de valentía. Porque quedarse, esta vez, implicaba asumirlo todo, el deseo, la vergüenza, el rechazo potencial, la posibilidad de perder cosas. Pero también la posibilidad de encontrar algo más auténtico. Esa noche hablamos poco. Dormimos sin buscarnos, pero sabiendo que estábamos eligiendo algo más grande que nosotros. Una tregua con el pasado. Un pacto silencioso, ya no más negaciones. A la mañana siguiente, se despidió sin promesas. Pero con los ojos distintos. No había huida esta vez. Había decisión. Y en esa mirada, sin necesidad de palabras, me dijo que la lucha apenas comenzaba. Pero ahora no estaba solo. El cambio no fue inmediato. No hubo un día exacto en que todo se acomodara. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como las mareas que avanzan sin que nadie lo note, pero que un día ya lo han cubierto todo. Alejandro comenzó a quedarse más seguido. No hablábamos de lo que éramos. No hacía falta. El lenguaje había cambiado. Los silencios ya no eran barreras, sino espacios donde el cuerpo decía lo que las palabras todavía no podían. Al principio, convivir con esa verdad fue incómodo. No por él, no por mí. Por todo lo que nos rodeaba. Los amigos que notaban la cercanía y desviaban la conversación. Los compañeros de trabajo que soltaban comentarios ambiguos. Los familiares que preguntaban demasiado sin decir nada realmente. Pero ya no nos escondíamos. No fingíamos que todo era como antes. Recuerdo la primera vez que alguien hizo una broma cruel delante de nosotros. Alejandro no se rió. No bajó la mirada. Tampoco discutió. Simplemente se levantó y se fue. Y yo fui detrás de él. Caminamos en silencio hasta llegar a casa. Cuando cerramos la puerta, él exhaló como si por fin pudiera respirar. Entonces, lo supe. Lo que estábamos construyendo no se trataba de romanticismo, ni de rebelión, ni de dramatismo adolescente. Se trataba de dignidad. De poder caminar por el mundo sin tener que encogerse para caber. Un día, sin avisar, le dije que no pensaba volver a la sombra. Que no me asustaba él, ni lo que sentía. Que lo único que me paralizaba era la idea de perder lo que habíamos empezado.
Porque después de tanto tiempo callando, por fin me sentía en casa, y no en un lugar, sino en una persona. Alejandro no respondió enseguida. Solo se sentó a mi lado y permaneció allí, sin moverse, como quien ha esperado mucho para poder simplemente quedarse. A partir de ahí, la vida fue otra. No más fácil, pero sí más liviana. Aprendimos a convivir con las miradas, con las frases no dichas, con las preguntas impertinentes. Pero también con los apoyos inesperados. Con los amigos que se acercaban en privado para decirnos que estaban con nosotros. Con los vecinos que seguían saludando igual. Con el barista que nos sonreía cuando pedíamos 2 cafés para llevar y decía, los de siempre. La sociedad no cambió de golpe, pero tampoco fue el enemigo total que habíamos temido. Había dureza, sí. Había rechazo. Pero también había grietas por donde se colaba la luz. Y en esas grietas, nosotros crecíamos. Los que se alejaron nunca volvieron. Algunos amigos antiguos dejaron de escribir. Ciertos familiares se limitaron a respuestas frías. No fue fácil asumir esas pérdidas. Pero con el tiempo entendimos que no eran nuestras. Que no perdimos nada. Ellos eligieron quedarse en un mundo más pequeño. Nosotros no. Alejandro comenzó a hablar de su historia en voz alta. No como un manifiesto, sino como un acto de honestidad. En reuniones pequeñas. Con personas que importaban. Sin necesidad de convencer a nadie. Solo mostrando que ser uno mismo no es un acto de valentía heroica, sino una forma de existir con verdad. Yo lo acompañé. No como salvador, no como escudo. Como par. Como alguien que también había aprendido que esconderse no era vivir. Una noche, mientras compartíamos una cena simple, me preguntó si alguna vez pensaba en el futuro. Le respondí que antes no. Que antes el futuro me parecía una amenaza. Pero ahora no. Ahora era posibilidad. No hicimos promesas. No nos juramos amor eterno. Pero nos elegimos. Día a día. Con todas las dudas. Con todas las cicatrices. Con todo lo que el mundo no entendía. Pero también con lo que nadie podía arrebatarnos. Porque, al final, esta historia no era sobre ser aceptados por los demás. Era sobre dejar de rechazarnos a nosotros mismos. Alejandro no cambió por completo. A veces aún dudaba. Se callaba en ciertos entornos. Pero ya no huía. Y eso era suficiente. Yo tampoco necesitaba certezas absolutas. Solo quería que el amor no fuera un crimen. Que el deseo no fuera un secreto. Que la ternura no se pidiera en voz baja. Aprendimos que vivir con verdad no significa no tener miedo. Significa avanzar, incluso con miedo. Y que, en ese camino, uno se encuentra. No solo con otro, sino con la versión más completa de uno mismo.